Estamos haciendo este encuentro y ahora vamos a introducir un poco el tema. Recordar que estamos trabajando en el marco de la asignatura de Economía Contemporánea, Dominicana de Contemporánea, como una forma de cierre del semestre, trayendo un tema relevante para nuestra economía. De todas maneras, también están invitados e invitadas más participantes. Entonces, antes de hacer una pequeña introducción, recordarles por el chat voy a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, que las voy a estar recolectando. Y al final de la exposición vamos a dedicar un tiempo suficiente para estas discusiones. Entonces, yo sí quisiera que presten mucha atención y que en la medida que vayan surgiendo estas inquietudes, las vayan reflejando en el chat, que yo las voy a ir copiando. Y al final, con nuestra participante de hoy, vamos entonces a dirigirnos con las respuestas. El tema de hoy es muy relevante, ha sido traído por esa razón. Realmente las alianzas público-privadas son un tema relevante. ¿Por qué? Porque en la evolución histórica de ese relacionamiento entre el Estado y la sociedad, y en las primeras formas de manifestación de ese estado, se ha venido complejizando y tecnificando esas formas de relación con los distintos actores. Precisamente las últimas vertientes, las últimas eh, corrientes de pensamiento involucran mucho más los actores, la visión del desarrollo es mucho más multiactor. Los retos del desarrollo precisan de distintas miradas y hemos transitado de unos esquemas mucho más cargados al sector público como formulador e implementador de políticas públicas hacia uno más participativo, y requiere una mirada participativa precisamente por la complejidad de los problemas que tenemos. Entonces eso ha venido evolucionando y nos encontramos en un momento histórico en ese sentido. Hay otros elementos que se suman a la necesidad de incorporar otros actores, como es la necesidad de buscar formas innovadoras de movilizar recursos que en muchos casos son financieros, pero en otros casos también son técnicos, son sociales, de capital social que se genera en este tipo de alianzas, que validan un esfuerzo de política pública que está detrás también. Y en América Latina y República Dominicana, por ende, históricamente, con una presión tributaria muy baja, con una fiscalidad débil, con unos mercados informales que impiden que esas recaudaciones sean suficientes para los gastos, el gasto público necesario para financiar ese desarrollo, pues las alianzas público-privadas vienen a ser un mecanismo innovador, interesante, que aporta estos recursos, que con potencial de aportar estos recursos a través de esta asociación. Lo otro que ha pasado también, y cuando analizamos la historia y vemos desde los primeros desarrollos de los sistemas capitalistas en los últimos 300 años, 200 y pico de años, es que los mercados de capital y el mercado en sí mismo ha crecido su participación en el pastel de la economía. La economía es ahora mucho más robusta. Nuestra economía mundo es una economía mucho más interconectada, con un proceso de globalización terminado, con mucha integración, con mucha capacidad técnica. El sector privado es un sector que genera mucho conocimiento de gestión y de administración, y el mismo desarrollo de los mercados de capitales con una mejor regulación y con unos mejores esquemas legales que permiten un modelo de negocio más viable, es algo también de aprovechar. Al mismo paso que el sector público ha venido avanzando con importantes reformas y con importantes avances, valga la redundancia, en términos de gestión. Esa es una combinación de avances, tanto público como privado, que se potencializan y se maximizan en este tipo de alianzas. Yo creo que, y con esto termino, estamos históricamente mejor preparados que nunca a nivel mundial, pero incluso los países no desarrollados como República Dominicana, para implementar
sistemas de alianzas público-privadas que permitan aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y en ese sentido, quisimos traer en el día de hoy una experta en la materia para que empecemos a reflexionar. Continuemos la reflexión que ya viene dándose en los últimos tiempos en República Dominicana y traer a las aulas y a la academia estas reflexiones, también para cuestionar cuál es la capacidad y la formación y el perfil del profesional que desde distintas disciplinas necesita formarse y tener esta visión incorporada. Nuestra participante de hoy es una ex guasdiana, orgullosamente de nuestra Escuela de Economía. Cuenta con más de 10 años de experiencia vinculado a temas de desarrollo, planificación, análisis económico, gestión de proyectos de inversión pública y otras cosas más. Es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee una especialidad en métodos cuantitativos aplicados a la economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Una maestría en gestión de inversión pública en el Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Además tiene un máster universitario en Economía, mención Economía Pública Avanzada por la Universidad Complutense de Madrid. Posee además 2 certificaciones en alianzas público-privadas emitidas por el APMG International, certificación profesional de la Foundation and Preparation y otra del Banco de Desarrollo de América Latina. Ha participado en diversos cursos y diplomados impartidos por organismos y centros nacionales e internacionales en temas de planificación de políticas públicas, econometría aplicada, modelos empíricos de serie de tiempo para análisis macroeconómico, macroeconomía aplicada, análisis econométrico en R, análisis costo-beneficio integral para proyectos de alianzas público-privadas, modelación financiera para project finance, contratación de proyectos complejos, análisis multicriterio para proyectos de inversión pública, entre otros. Posee varias publicaciones en temas vinculados a la inversión pública en el territorio, calidad del gasto público en República Dominicana y análisis de escenarios de desarrollo sostenible en República Dominicana. Todas estas publicaciones las voy a colocar sus enlaces en el chat para que también los descarguen y los tengan. En los últimos 2 años se ha desempeñado como encargada del Departamento de Proyectos de Alianzas Público-Privadas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde ha participado de este proceso de implementación de distintas iniciativas bajo el esquema de modalidad de alianzas público-privadas. Sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a nuestra invitada de hoy, a Yanna Cristina Ismay. Un segundito, Yanna, para entonces el micrófono. Ahí deberías poder activar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se oye bien. Aquí, si me veo ahora. Si no me he dejado mal. Un segundito. Adelante. Los demás, por favor, antes ya de empezar, me prestan atención por el chat, que les estaré dando orientaciones por ahí por el chat. Ya. Perfecto, nada, muchísimas gracias a Omar y a todos ustedes por estar acá presente en la tarde de hoy. Bueno, ahora estoy yo encogida después de tremenda presentación. No, todo lo que Omar ha dicho es completamente necesario e importante. República Dominicana está montada en esta nueva dinámica internacional, las necesidades de inversión son latentes y necesitamos ver mecanismos, ver cuáles son los nuevos mecanismos que hoy nos acompañan y que podemos desarrollar y que ya estamos desarrollando en los últimos 2 años después de la legislación estar presente en nuestro país. Como les mencionó, mi nombre es Yanna Ismay, actualmente soy encargada del Departamento de Proyectos de Alianza Público-Privadas de acá del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en particular en la Dirección General de Inversión Pública. ¿No? En los siguientes minutos me
voy a hacer una breve presentación. El mundo de la alianza público-privada es muy amplio, es bastante amplio, hay mucho que ver. Y hemos querido hacer una acotación, primero para un poco eliminar algunos mitos que hay en torno al tema de la alianza público-privada y ver nosotros como profesionales de la economía dónde podemos aportar en esta nueva dinámica. Todos son estudiantes de economía, ¿cierto? No hay de ninguna otra carrera. Sí, puede que hayan otras carreras, Puede que haya. del área de negocio y de ciencias políticas, y alguna que otra, pero mayormente economistas. No, no hay ningún problema. Al final el mundo de proyectos es un mundo multidisciplinario, tiene participación. Bueno, tiene un poco de legal, un poco de ingeniería, y lo que me gustaría a mí es ver cómo se insertan el grupo de las ciencias económicas y sociales a este mundo de los proyectos. En el alcance de la presentación de hoy, vamos a ver algunos aspectos preliminares que ha introducido Omar en la tarde, las distintas definiciones de alianzas público-privadas que surgen, las características que debe tener un contrato de alianza público-privada, cómo se da esa participación privada en infraestructura y servicios públicos. Y este sí que es el centro. Yo a todas las ponencias que tengo, en las que participo, digo, mira, si logro cumplir con el punto 4, ya voy ganando. Me gustaría que quede muy claro qué es y qué no es una alianza público-privada, precisamente porque cuando surgen los debates necesitamos tener instrumentos sólidos y técnicos a la hora de opinar y que pueda ser una discusión bien amplia. También vamos a ver algunos de los tipos y variaciones de alianza público-privada y cómo se da este tema de alianza público-privada en República Dominicana, que es un fenómeno reciente. Omar mencionaba el 2020, precisamente porque es cuando se promulga la ley de alianza público-privada en República Dominicana y se utiliza como una nueva modalidad de contratación de infraestructura pública. Sobre los aspectos preliminares, es importante conocer, es un fenómeno conocido por todos. Existen unos bajos niveles de inversión en República Dominicana, y esos bajos niveles de inversión es lo que nos limita a la hora de entrar en convergencia, llegar a la convergencia con otras economías del mundo, y naturalmente cerrar brechas. Es muy latente y es conocido el tema de la carencia, de las debilidades en la prestación de servicios públicos. Acá yo quise, este gráfico me lo facilitó en la última ponencia, el director general de inversión pública de acá de nuestro país, y en las redes SNIP puso de manifiesto estas necesidades de inversión. Fíjense que como República Dominicana queda rezagada respecto a economías avanzadas, respecto a economías emergentes, que serían nuestros pares, respecto a mismo América Latina y otras economías del mundo. Naturalmente, esas necesidades de inversión tienen que cerrarse de alguna forma. Los proyectos de inversión pública se financian naturalmente con recursos del Estado, con préstamos, pero existen otras modalidades. Esas necesidades de inversión pueden venir, bueno, no todas pueden venir, no, toda la inversión local no puede venir del Estado, puede venir, bueno, de fuentes privadas, porque el Estado también tiene una participación acotada dentro de la economía. Tendrán unas fuentes privadas, pero otras tendrían que financiarse con mayores ingresos fiscales, vía reformas tributarias, a través de acceder a nuevas fuentes de financiamiento, como nos da la oportunidad el caso de financiamiento climático. Y esta última, que es la novedad, son las asociaciones público-privadas, que es el objeto de la presentación del día de hoy. ¿Qué es importante conocer? Lo primero es que las alianzas público-privadas no son un medio contractual para desarrollar activos y servicios públicos. Este tipo de contratos tienen por objeto normalmente desarrollar nueva infraestructura pública. Se puede a través de esto también hacer mejoras significativas en infraestructuras ya existentes, lo que en la literatura regularmente se conoce como APP de infraestructura. También se puede gestionar infraestructuras existentes o solo prestar servicios públicos. Es decir, es posible que haya una participación privada una vez ya la infraestructura esté construida. Es importante saber, primero es que no hay una definición global o única de alianza público-privada. Muchos organismos internacionales han tratado de
definir o de dar un concepto clave, y vamos a ver cuáles son los elementos que se hace común para poder tener nosotros e irnos la tarde de hoy con una definición lo más completa posible. En el caso de la cooperación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta define las APP como un acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados. Esto puede incluir tanto los operadores de la infraestructura como los financiadores. En virtud de estos acuerdos, los socios privados prestan el servicio según los objetivos en que el gobierno define, buscando alinear estos con el objetivo de la obtención de un beneficio de los socios privados. La eficacia de esa alineación de objetivos dependerá naturalmente de la transferencia suficiente de riesgo. En el caso del Fondo Monetario Internacional, refieren a las APPs como un acuerdo en el que el privado suministra activos y servicios de infraestructura que tradicionalmente han sido ofrecidos por el gobierno. Además de la ejecución y el financiamiento privados de inversión pública, las APP tienen dos características, y aquí es importante que veamos. El tipo de infraestructura que se ofrece a APP tiene que tener la participación, la provisión de servicios, y no solo la etapa de inversión del proyecto, y naturalmente debe darse una transferencia significativa de riesgo. Es común ver en los debates decir que, bueno, participa el privado y todos los riesgos lo asume el público. No. Si todo el riesgo lo asume el público, pues entonces el público desarrollaría la obra de infraestructura. Acá en temas de APP debe haber una transferencia significativa de esos riesgos. En el caso de Standard & Poor's, dice, bueno, es una relación de mediano y largo plazo en el que está el sector público y el sector privado, y en el que implica compartir riesgos y las recompensas, las habilidades, los conocimientos y los financiamientos multilaterales para lograr los objetivos o los resultados políticos. Como verán, un elemento común en todas las definiciones está la transferencia significativa de riesgo. Este es uno de los elementos más clave a la hora de saber qué es y qué no es una APP. Una manera de resumir la definición más completa que yo he visto hasta ahora para definir qué es un proyecto, qué es un contrato de APP, está la que da del Banco Mundial. El Banco Mundial dice un contrato de largo plazo entre una parte pública, una parte privada para el desarrollo y gestión de un activo o servicio público, en que el agente privado soporta un riesgo significativo y una responsabilidad significativa, es un elemento clave, en la gestión durante la vida del contrato, o sea, en la gestión del activo. Y la remuneración está ligada significativamente al desempeño de la demanda o uso del servicio activo. ¿Qué ocurre acá? Es que acá la rentabilidad del privado depende de su desempeño. Entonces, es lo que provoca que haya una mayor eficiencia de los usos de los recursos, porque el privado corre su riesgo para obtener un beneficio. ¿Qué sucede en esta definición? Que regularmente se conoce que no necesariamente el privado debe de financiar la infraestructura, pero de cara a la definición del Banco Mundial, y como veremos más adelante durante la presentación, vamos a asumir que parte del financiamiento de esa infraestructura proviene del privado. Entonces, un elemento clave a la hora de hablar de una APP es que ese financiamiento corre a riesgo del privado, por gestión del privado, y es la que cubre tanto la etapa de inversión como la etapa de operación. Omar, ¿me puedes detener en cualquier momento? Si surge alguna pregunta, saben que el chat está abierto y que me puedo detener en cualquier parte que vean necesario. Acá 5 características elementales a la hora de hablar de un contrato de alianza público-privada, que se desprende de la definición anterior. Acá se menciona que un contrato es un contrato, es decir, existe un documento formal donde se manifiestan las obligaciones, las responsabilidades, los derechos y los derechos de las partes. ¿Quiénes son estas partes? La parte pública, yo Estado, y la parte privada, que en la literatura local o internacional también se habla de un originador privado, que es quien hace una nueva propuesta. ¿Qué debe tener ese contrato? Tiene incluso un contrato a largo plazo. Los proyectos de inversión se dividen en varias partes. En la etapa de inversión o de construcción, en la etapa de operación, mantenimiento. El largo plazo de un proyecto regularmente está en la etapa de operación.
Por tanto, necesitamos que la participación privada, y de donde ocurre la mayor cantidad de riesgo, ocurre en la etapa de operación. Por tanto, necesito una participación privada en esta etapa de operación. Este contrato se da para el desarrollo, que puede ser una mejora, una renovación significativa de un activo público, para que pueda proveer un servicio público. Si la necesidad de inversión es para una demanda global, pero que no es de interés público, pues el público no hace nada en un contrato de alianza público-privada. Es decir, podría perfectamente proveerlo el Estado, el privado, como ocurre con el caso de las concesiones. Yo público te daría los permisos para que tú gestiones, elabores tu plan de negocio y tal, pero no es mi interés exclusivo o no es mi campo de actividad. Por tanto, es necesario que en el caso de las alianzas público-privadas se gestione activos públicos. ¿Qué debe ocurrir? Y como les mencioné anteriormente, debe haber una transferencia significativa de riesgo que debe correr a cargo de la parte privada, en el que el financiamiento se ate también a esos riesgos que ocurren en el largo plazo. También debe darse que el privado aporte una parte significativa del financiamiento, por tanto está más motivado a gestionar eficientemente sus recursos y naturalmente aumentar su rentabilidad, y la remuneración que recibe en la etapa de operación debe estar vinculada a ese desempeño, a la demanda o a la demanda del uso del activo. ¿Qué ocurre? Una gran, bueno, no es un mito, en muchos casos es una realidad. Hay una deficiencia en la prestación de servicios públicos. Siempre se ha cuestionado la calidad de servicios públicos. Acá, como hay una participación privada, necesitamos aumentar. El privado sigue teniendo su norte, que es aumentar su rentabilidad, generar sus utilidades, generar ganancias. Está atada a su desempeño. Por tanto, es un mecanismo en el que podemos garantizar calidad de los servicios públicos, y el sector público sigue en su rol de proveedor de bienes públicos. Entonces, lo que se busca con este tipo de contratos es generar esas sinergias entre estas dos partes. ¿Qué ocurre? Que casi siempre se ha visto que alianzas público-privadas, o que donde siempre hay participación privada, es una alianza público-privada con el sector público, y no siempre. No siempre. En este esquema que yo he elaborado acá, vemos que hay mecanismos en los que participa el público, en el que participa el privado, pero en que no todos son alianzas público-privadas. En el lado izquierdo vemos que en cuanto menor es el control y el riesgo privado y mayor control público, se puede desarrollar una serie de contratos. En el lado derecho es posible que haya tipos de asociaciones en el que hay un menor control público y un mayor control privado. ¿Qué ocurre? Alianzas público-privadas es ese punto intermedio entre mayor y menor control público y privado. Por ejemplo, en el lado de la izquierda, en el caso número 1, hablamos de una gestión, un servicio, una gestión de corto plazo de operación y mantenimiento. Corto plazo en economía es 1 o 2 años. Largo plazo se supone que es algo más de 5. Hay servicios de infraestructura, los privados pueden participar en la operación de mantenimiento. Dirá, bueno, participa en la operación de mantenimiento, que está en la etapa de más largo plazo del proyecto, pero si el contrato es de corto plazo, la participación y la rentabilidad que puede tener el privado no da espacio suficiente como para que ocurran los riesgos y se pueda hablar de un contrato de alianza público-privada. Está también los contratos de diseño y construcción, o solo construcción, que es el caso número 2. Estos ocurren naturalmente en la etapa de inversión, en la etapa de más corto plazo. Un proyecto puede durar 1, 2, 3 años, a lo máximo 3 años. Y esa participación privada en ese muy corto plazo, como dijimos anteriormente, no da espacio a que haya a que ocurra la mayor cantidad de riesgos que se espera que ocurra en un proyecto, y por tanto no puede considerarse un contrato de alianza público-privada. Y una tercera variante es los contratos de diseño, construcción y financiamiento. Dirán, bueno, pero ahí hay financiamiento privado. Pues no, el hecho de ser de corto plazo
y de ser de financiamiento privado, no es un contrato de alianza público-privada. En el extremo derecho hay otro tipo de asociación, pero en el que la participación privada es mucho mayor y la participación pública naturalmente es menor. En el caso de cuando se cede en una autorización para gestionar activos públicos mediante concesiones y tal, no son alianzas público-privadas. Y cuando existen empresas privatizadas o donde hay una inversión del privado con activos regulados. Algunos ejemplos de estos casos, miren, por ejemplo, en el caso número 1, un contrato para que haga operación y mantenimiento, pero ese contrato es de corto plazo, son 2 años, no lo es. Un contrato de diseño, construcción, solo de una carretera, de un ferrocarril, o un caso en el que un contratista diga, bueno, sí, voy a hacer la construcción de esta carretera, contra pagos futuros, pero esos pagos futuros se siguen dando en el corto plazo, pues no podemos considerarlo una alianza público-privada. Y otros tipos de participación privada, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en el que ya existen tarifas reguladas. Pues no. ¿Qué sí son alianzas público-privadas? Y las distintas variantes, están las APP de servicios, las APP de infraestructura y estas de APP con financiación privada. La gestión de un activo a largo plazo, cuando ya la infraestructura está construida, y yo privado participo en la gestión, en la parte de mantenimiento, donde tengo que financiar, buscar recursos para desarrollar esta actividad y los mayores riesgos, los grandes riesgos del contrato ocurren en esta etapa. Existe también el contrato de diseño, construcción, operación y mantenimiento, que es el que vemos en la etapa 5. Acá tienen que saber que normalmente la nomenclatura con la que se refieren este tipo de contratos viene del idioma del inglés. Entonces, para los ingenieros es un elemento común el referirse así a este tipo de contratos por sus siglas en inglés. Este contrato de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ya tengo la garantía de una participación del privado en el largo plazo. Acá no hay financiación privada, fíjense. No necesariamente debe haber financiación privada, pero es considerado un contrato APP. Está también cuando se monetiza algún activo, la gestión es de largo plazo para la monetización de algún activo, y están los dos más comunes y los que se pueden considerar como contratos de APP puros. Son los contratos de diseño, construcción, financiamiento, operación, que vienen con pagos del gobierno, es decir, ese desempeño y esa disponibilidad del activo que viene de las arcas del Estado, y los contratos de diseño, construcción, financiamiento y operación, donde la fuente de ingresos del privado proviene de pagos por usuarios. Ejemplo del anterior, en el caso de la gestión o servicios a riesgo a largo plazo, está por ejemplo, un contrato para la gestión del servicio del agua, lo mismo para la operación de una carretera. En el largo plazo, la vida útil de una carretera puede llegar hasta los 40 años. El otro tipo de contrato puede ser en este de diseño, operación y mantenimiento. Están los contratos para el desarrollo de un activo, en el que el privado también proporciona mantenimiento. Esta es la garantía de la participación del privado en el largo plazo. En el caso de la gestión a largo plazo, la monetización del activo puede ser un contrato donde yo, Estado, te suministro el activo y tú lo operas contra el pago de un canon, lo que también es muy lícito. En el caso de un contrato de diseño, construcción, financiamiento de operación y mantenimiento de pagos con gobiernos, es un contrato, por ejemplo, de 25 años para construir, financiar y gestionar un hospital en el que los pagos provienen del Estado, asociados al desempeño del privado o a la disponibilidad del activo, del servicio público. Regularmente los contratos de alianza público-privada debe existir una serie de indicadores de desempeño, se mide la calidad del servicio, la disponibilidad también la disponibilidad del servicio y la calidad de la entrega. Esto está muy definido y es parte de la responsabilidad de supervisión del sector público. El último tipo de contrato es contra pagos de usuarios. Está, por ejemplo, un contrato de 30 años de una carretera que es compensado con cargos a usuarios, y en el que
recolectado por el sector privado. Imagino que ustedes estarán al tanto de todos los proyectos que regularmente menciona el presidente, y este es el caso, por ejemplo, de Carretera del Ámbar, una infraestructura en el que se espera que los ingresos de esta infraestructura provengan de pagos por usuario, o sea, de que sean los usuarios, y en el que se transfiere el riesgo de demanda al socio privado. Cruce o no cruce vehículos, eso corre a riesgo del sector privado, que no es el caso de lo que vimos en la autovía del Este. Pues la naturaleza de esta contratación tuvo unos ajustes tal vez no muy deseados desde el punto de vista del Estado. Es importante ver acá yo tomé íntegro de la guía del Banco Mundial, que hay una diferenciación muy clara entre lo que es privatización de lo que es APP. En el caso de una privatización, el propietario del activo es el sector privado. En el caso de la APP, el activo pasa al sector público al final de la vida del ciclo de contrato. Cuando finaliza el contrato, bueno, ese activo que fue diseñado, construido, financiado, operado y mantenido por el sector privado, pasa a responsabilidad del sector público. Y el sector público ya puede optar entre, bueno, contratar un operador nuevo o puede seguirlo desarrollando completamente. En caso de la privatización, no. La privatización, el dueño del activo es el sector privado. Otra característica relevante es que en el caso de la privatización no hay un contrato per se, no hay un documento donde se establecen esos derechos, esas obligaciones de las partes, sino que se pasa todas esas responsabilidades a un único participante, que en este caso es el sector privado. Sin embargo, en el caso de la APP, como vimos en las definiciones, debe haber un documento detallado en donde se habla de las responsabilidades, los derechos de cada una de las partes. En este caso, el sector privado y el sector público. En el caso de una privatización, el plazo para que opere el privado es ilimitado. Es decir, usted constituye hoy un modelo de negocio y ese modelo de negocio va a estar vivo en la medida que genere rentabilidad. Sin embargo, en el caso de una APP, el plazo debe estar limitado por el contrato. Es decir, se define un periodo de inicio, un periodo de fin, pero este periodo de inicio y fin debe contemplar ser superior a 5 años. ¿Qué otros elementos claves es necesario conocer? En el caso de la privatización, no es necesario que esta privatización esté alineada con unas necesidades, con unos objetivos que definan el sector público. Naturalmente, el sector privado va a alinear sus decisiones de inversión en base a bienes que puedan ser consumidos y tal, pero en el caso de las APPs, esas necesidades de inversión deben estar acotadas por el sector público. Y como dice la documentación, el gobierno es quien especifica con detalle tanto la calidad como la cantidad del servicio que requiere. Por eso es muy riguroso el estudio de los análisis de demanda en ese tipo de iniciativas. Y un último elemento, en el caso de las privatizaciones, la entidad privatizada tendrá mucha más libertad de fijar los precios y de cargar a los usuarios. Pues ustedes saben que el precio es un determinante de la demanda. En caso de los contratos de APP, hay menos flexibilidad en temas de tarifas, en términos de precios, porque eso se establece en el modelo de negocio inicial del proyecto. Es decir, el privado ya no tiene esa libertad de subir y bajar precios si no está regulado contractualmente. Es importante saber los tipos y las variaciones de las APP. Dirán, bueno, pero es que yo he escuchado muchas variantes, he escuchado muchas definiciones, que si APP, si son cofinanciadas, si es financiado completamente por el privado, si es un proyecto nuevo, si es un proyecto que ya existe. Bueno, eso va a depender de los siguientes elementos. Las variaciones, los tipos de APP, va a depender del origen de los fondos con los que el privado sufraga, aunque se sufragan los ingresos, o sea, de donde se obtienen los ingresos, del alcance y del objeto del contrato que se define, de la relevancia del financiamiento del sector privado, y dependiendo también del uso
pasado del emplazamiento del espacio de trabajo. Cuando se habla dependiendo del origen de los fondos, como vimos anteriormente, están las APP de pago por usuario, donde las fuentes de ingresos vienen directamente del pago de los usuarios. Ahí se habla de que el riesgo de demanda es transferido en su totalidad al privado. Es decir, depende de la demanda del proyecto, los ingresos del proyecto. Hay APPs también donde no necesariamente, donde no hay pagos por usuario, sino que es el Estado quien hace pagos anuales, lo que se conoce como APPs de pagos por gobiernos. El gobierno define una serie de pagos anuales que regularmente son utilizadas en APPs de servicios sociales. Las anteriores son más utilizadas en APPs de infraestructura económica. Según el objeto o el alcance del contrato, las APP también se pueden diferenciar en tres tipos: de infraestructuras de APP, APPs integradas y aquellas de operación y mantenimiento de servicios. En el caso de APPs de infraestructura, hay una fuerte inversión de capital en la etapa inicial del proyecto. Es decir, el privado participa en el desarrollo per se de la infraestructura, en muchos de los casos también el diseño, pero también gestiona. De acuerdo con la literatura, normalmente se habla de mantenimiento, porque como conocerán, hay algunos servicios públicos donde no se permite la operación del privado, pero sí se puede la operación, el mantenimiento del servicio. Está las APPs integrados, donde adicionalmente a la infraestructura, la parte privada tiene el derecho de operar. ¿Qué diferencia hay entre las APP de infraestructura y las APP integradas? Bueno, es esta participación de la operación. Por ejemplo, en el sector eléctrico, este tema de líneas de transmisión, la operación de líneas de transmisión por un tema de seguridad nacional nos permite la participación privada. Entonces, lo ideal en este caso, bueno, es hablar de una APP de infraestructura donde el privado puede diseñar, financiar, construir la infraestructura, las líneas de transmisión y proveer el mantenimiento y dejar como responsabilidad del Estado la operación de este bien. Está también las APP de servicios que se dan cuando ya la infraestructura, no hay inversión de capital en la etapa de inversión, pero el privado participa en el largo plazo en la operación o el mantenimiento del activo. Y dependiendo también de la relevancia del financiamiento, están las APP cofinanciadas, donde el financiamiento, donde hay una parte de material de financiamiento público, usualmente como forma de subsidios de capital. En este modelo de negocio que puede presentar el privado, puede que haya brechas se llama viability gap, como se diría en español, una brecha no de financiamiento, sino donde no cierra las finanzas del público, del privado, perdón. Entonces, el Estado sí puede tener un nivel de participación por medio de garantías, por medio de pagos iniciales en etapas de inversión del proyecto. ¿Qué es importante en este tipo de participación pública en infraestructura? Es que todo va a depender, o el grado de participación va a depender del nivel de rentabilidad social del proyecto, que es lo que vamos a ver más adelante. Hoy las APPs, el otro tipo de financiamiento de APPs, están las APP convencionales, donde el privado tiene todo el financiamiento, todos los ingresos, las necesidades de inversión, corre a riesgo del Estado y no hay necesidad de que el público apoye en este tipo de infraestructura. Y por no cansarles mucho, ya está la última clasificación, están los proyectos Greenfield, los Brownfield y los Yellowfield. Los Greenfield son nuevas infraestructuras. Acá es donde vienen todas estas iniciativas del sector privado para desarrollar desde cero una nueva infraestructura de público, proveer un servicio público. Los Brownfield es donde ya existía esta infraestructura, y la participación privada solo está en la fase de operación, y los Yellowfield es donde la inversión es relativa, es más asociada a renovaciones, a rehabilitación de la infraestructura. ¿Qué es lo importante acá? Y no quisiera
bueno, que nos quedáramos en el vacío. ¿Cómo se gestiona este tema de alianzas público-privadas en la República Dominicana? Importante, y como mencionamos al principio, las alianzas público-privadas es un tema relativamente reciente. Acá en República Dominicana está contenido o se normó mediante la ley 4720 y su reglamento de aplicación, que es el 42420 de aplicación de las alianzas público-privadas. ¿Qué hace este marco normativo? Normalmente regula los procesos de estructuración, presentación, evaluación y selección de las iniciativas, así como de los contratos y ejecución y seguimiento de extinción de las alianzas público-privadas en República Dominicana. Este tipo de infraestructura tiene un marco institucional y organizativo que lo lidera el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, quien es el órgano superior de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y es responsable de las funciones de evaluación y determinación de la pertinencia de las alianzas público-privadas de conformidad a la ley. Este consejo está formado por el Ministerio de la Presidencia, por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, por las entidades también evaluadoras, en este caso somos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y también participa en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el Contralor de acá de República Dominicana. También esta ley establece las fases de evaluación de las iniciativas y bueno, se desarrollan con más profundidad en el reglamento de aplicación de la ley. Estas evaluaciones se hacen sobre la base de 6 análisis y estos análisis fueron construidos sobre la base de las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo se da este proceso de presentación y selección de iniciativas de alianza público-privada en República Dominicana? Naturalmente, primero se debe hacer una presentación de iniciativas que según la ley puede ser tanto de origen público, es decir, las instituciones que regularmente ofrecen servicios y bienes públicos. El Ministerio de Educación está en capacidad de hacer un proyecto de alianza público-privada, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones rectoras de sector. También pueden venir con lo que se conocen como propuestas no solicitadas, que son las propuestas que presenta el sector privado. Esto debe de presentarse en el marco de unos sectores que veremos más adelante, y es donde se recoge la mayor cantidad de propuestas innovadoras que tiene el sector privado para dar respuesta a las problemáticas que son competencia del sector público. Hay una etapa más amplia, que es la de evaluación de las iniciativas, que es donde participamos muy activamente el Ministerio de Hacienda y nosotros, el Ministerio de Economía. Se hace una declaración de interés público, es decir, después de conocida la propuesta que se desea desarrollar y que se ha evaluado cuán factible o no es la propuesta, si genera o no valor por dinero, si tiene una alta rentabilidad social desde el punto de vista social, porque el privado siempre se va a asegurar de que tenga rentabilidad privada, se hace declaración de interés público. Esta declaración de interés público la realiza los miembros del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. Ya esta parte de las etapas 4, 5 y 6 son más de tipo legal. En el caso de las alianzas público-privadas hay una etapa de preselección de posibles oferentes de este servicio y se hace en la etapa de manifestación de interés y se ve la capacidad técnica, legal, financiera que tienen los oferentes del bien o el servicio. Se realiza luego un proceso competitivo de selección de adjudicatarios y se hace finalmente la adjudicación del contrato. Este es un resumen de lo que vimos antes. Acá sí quisiera acotar las instituciones que participan en la etapa de evaluación. Naturalmente o regularmente en los análisis de elegibilidad participan casi todas las instituciones miembros del Consejo, Ministerio de la Presidencia, MEPID, el Ministerio de Hacienda. Y participa un agente importante que debe participar en contratos de alianza público-privada, que es lo que se conoce como la autoridad contratante. Es la entidad pública con la que el sector privado realiza este acuerdo. Y esto debe de darse, esta nueva propuesta, el desarrollo de esta propuesta, debe darse en el marco de las prioridades de esta autoridad contratante y son aliados en el largo plazo. Por tanto,
debe de participar en etapas previas, como es en el caso del análisis de elegibilidad. Hay otros análisis socioeconómicos de riesgo, valor por dinero y de impacto fiscal que son elaborados por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Esto es similar, o sea, es el mismo esquema anterior, y acá lo único que se hace es que se detalla cuáles son las instituciones o los tipos de análisis que realizan las instituciones miembros. ¿Qué tipo de documentación debe presentarse cuando se hace una presentación de una iniciativa de alianza público-privada? Esta presentación lo primero se debe hacer hacia la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Esta dirección es quien filtra, hace el primer filtro de la documentación y de las propuestas. Revisan primero que esté el documento completo. El documento debe de tener una descripción de la situación y de la propuesta de solución. Se debe justificar el por qué se debe hacer o no esta alianza público-privada, desarrollar la infraestructura mediante este mecanismo. Se presenta el análisis técnico, donde se dice que el tipo de propuesta técnica o de ingeniería con el que se pretende resolver el problema o la necesidad de inversión pública. Se hace un análisis financiero, donde se hace una proyección de demanda, donde se hace una estimación de ingresos, donde se establecen las posibles tarifas, y se hace un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo debe de ser previsto por el privado y que luego es evaluado por el sector público y ajustado. Y naturalmente un análisis medioambiental. En el caso de la República Dominicana, los sectores de participación en el que se pueden enmarcar las propuestas de la público-privada son los siguientes sectores: el sector de agua, de aeronáutica, de agropecuaria, comercio internacional. Sí les adelanto que los más comunes, los que hemos recibido hasta ahora, son proyectos de defensa nacional, proyectos de infraestructura y movilidad urbana, de infraestructura vial, proyectos turísticos. También ustedes tal vez han escuchado el tema de proyectos de Arroyo Barril, y hay unos que otros proyectos de salud que están en proceso de evaluación. ¿Qué atribuciones da la ley al Ministerio de Economía, de la institución en la que yo participo? Bueno, es evaluar ese impacto económico y social de todas y cada una de las iniciativas de alianza público-privada. También tenemos la responsabilidad de ver que estén alineadas con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Se hace una estimación de los riesgos económicos, una estimación de los riesgos económicos y sociales. Por tratarse de un elemento clave en el análisis, en temas y en la contratación de alianzas público-privadas, la valoración de los riesgos, en la responsabilidad, la identificación de estos, la valoración y la asignación de cada uno de los riesgos se debe hacer con elementos, con técnicas cuantitativas, y yo creo que es uno de los campos en la que sí se espera una mayor participación de los economistas en todo este tema. El Ministerio de Economía también está llamado a emitir una opinión técnica sobre la viabilidad económica y financiera de los proyectos y decir, bueno, si se aprueba o no, o si es necesario hacer ciertos ajustes en las iniciativas que han sido presentadas y que se deben presentar. Se debe hacer mediante un informe consolidado que conocen los miembros del Consejo. Todos y cada uno de los proyectos de alianzas público-privadas son conocidos por los ministros de las instituciones evaluadoras, el caso del ministro de Hacienda, en el caso del ministro de Economía. En los proyectos de inversión de obra pública tradicional, estos que se financian con recursos del Estado, no necesariamente son conocidos, no todos pueden ser conocidos por los ministros de cabeza, porque primero son muchos los proyectos, la cartera de proyectos supera los 700 proyectos. En el caso de las alianzas público-privadas, como asume una responsabilidad y unos compromisos del Estado, pues sí debe ser conocido por los ministros. Y la ley también establece un último punto, es evaluar las propuestas de alianzas público-privadas sin fines de lucro, en el que está pendiente la definición de reglamento de aplicación. Sobre los análisis que debe darse, acá yo haré un breve resumen, en particular los que se desarrollan desde el Ministerio de Economía, en los que participamos, en el caso de análisis de elegibilidad, en el análisis socioeconómico, en el análisis de riesgo, en el análisis de valor por dinero cuantitativo.
Existe también un análisis llamado multicriterio, que solo aplica para las iniciativas que son de origen público, y el análisis de impacto fiscal es regularmente desarrollado por el Ministerio de Hacienda. En análisis de elegibilidad, después que se recibe la iniciativa, se hace un taller de elegibilidad donde se contestan unas 45 preguntas y en esencia se ve el grado de prioridad del proyecto. Estas preguntas tienen una valoración que va de 1 a 5. Se ve el nivel de alineación que tiene el proyecto con la planificación global, con la planificación sectorial, con la planificación nacional. Se ve el nivel de viabilidad técnica. Una propuesta puede ser muy interesante, muy innovadora, pero si es muy compleja, amerita más tiempo, más estudio, y puede ser más complejo. También se ve qué características tiene el proyecto que se asemeje a una alianza público-privada, que fueron las que vimos antes. Si no es urgente, no puede ser un proyecto urgente, no se puede desarrollar mediante una alianza público-privada porque las urgencias no se le dan respuesta en contratos de largo plazo. El grado de bancabilidad, un elemento clave que tienen los proyectos de alianza público-privada es que son costosos. Lo deseable es que la infraestructura más costosa se financie con este mecanismo. Entonces hay que ver también cuáles son los posibles financiadores de este tipo de iniciativas, si hay una alineación con las necesidades de los financiadores, el nivel de entorno legal o institucional de los proyectos, y si se genera valor por dinero. Lo de valor por dinero lo vamos a ver más adelante. En este taller se obtiene un índice de elegibilidad y que va entre 1 y 5 puntos, y lo que da una primera luz, da una luz verde o una luz roja, de si se debe o no desarrollar o si es factible hacer evaluaciones adicionales en las etapas posteriores para el proyecto que se está presentando. Lo ideal es que el proyecto tenga entre 3.5 y 5 puntos. Si tiene entre 3.5 y 5 puntos, entonces es deseable desarrollar el proyecto de alianza público-privada y puede pasar a las etapas siguientes. Si queda entre 1 y 2.5, bueno, el proyecto se desecha en una etapa temprana y no se invierte mayores tiempos ni recursos en evaluaciones posteriores. Este tema de análisis socioeconómico, acá es una necesidad fuerte de que los economistas ya vayan pensando en cómo, en hacer estudios y análisis socioeconómico para medir el nivel de bienestar del proyecto. Esta medición es una medición cuantitativa. El análisis socioeconómico tiene dos partes, una parte cualitativa, donde se describe la situación actual, la situación base del proyecto, cuál es la situación sin proyecto y cuál es la situación que pasaría si se desarrolla el proyecto. Hay una parte cuantitativa que es la más retadora, que es la parte de identificación, de medición y de la valoración de los beneficios y los costos sociales. La medición de beneficios de un proyecto es muy diversa, muy heterogénea entre iniciativas. En el caso, por ejemplo, de un proyecto de infraestructura, está el tipo de beneficios que podríamos pensar. En el caso de la evaluación financiera, habla de los ingresos que genera el proyecto y estos ingresos lo contrasto con los costos y tengo una rentabilidad. Pero en el caso de la evaluación social, tengo que ver cuáles son esos beneficios sociales, cómo yo mido un ahorro en tiempo, cómo mido un ahorro en combustible, cómo mido una serie de beneficios que en cierta forma, en muchos de los casos, pueden verse como surreales. Cómo mido el excedente bruto de explotación el excedente bruto de explotación, sino otros beneficios colaterales que puede desarrollar un proyecto de infraestructura. En el caso de agua, cómo yo mido el beneficio por una menor mortalidad de las personas. Esto es parte de los retos que se genera en la medición de los beneficios sociales y debo de contrastarlos con otros costos sociales, como el caso de muchos de estos costos que provienen del modelo financiero, los costos de inversión, los costos de operación, los costos de mantenimiento, pero están los costos medioambientales. ¿Qué precio le doy yo a la contaminación ambiental que genera, o el número de emisiones de gases de efecto invernadero que genera determinado proyecto de infraestructura? Acá está todo, debe de analizarse en este análisis, debe hacerse en este análisis.
Esta utiliza como herramienta el análisis costo-beneficio, el flujo costo-beneficio, y de este se obtiene dos medidas fundamentales, el valor actual neto social y la tasa interna de retorno social. La valoración del análisis socioeconómico tiene que hacerse con precios sociales, es decir, en el caso del análisis financiero, regularmente se utiliza precios de mercados. En este se utilizan cuando ya los precios se han descontado las desviaciones que tienen estos precios. Se hace un ajuste en impuestos y en el grado de aceptación o no del proyecto. En el caso del análisis de riesgos, ¿qué es importante acá? En el análisis de riesgos se hace un proceso de identificación, de cuantificación, de jerarquización, de valoración y de asignación de los riesgos. En la medición la etapa más crucial de la valoración de los riesgos, del análisis de riesgos, está en la valoración. En el caso nuestro, regularmente utilizamos información histórica relevante, es decir, se ven otros proyectos de infraestructura del mismo sector y se ve sobre la base de literatura internacional en cuánto han sido los desvíos respecto a la inversión inicial, qué proporción de la inversión inicial está asociada a sobrecostos, a riesgo de sobreplazo, a riesgo de demanda. Y uno de los análisis más claves es el análisis de valor por dinero. En este se hace una contrastación, un ajuste, un análisis comparado de qué cuesta el proyecto, si se financiará por obra pública tradicional o si se financiará proyecto vía modalidad APP. Con este cierro, Omar, ya aquí me avisa por el tema de tiempo. En el análisis de valor por dinero lo que busco es ver cómo un proyecto que sería financiado por una alianza público-privada genera mayor valor. Y se utilizan una serie de elementos. Se debe de evaluar el costo base del proyecto. ¿Qué cuesta el proyecto si lo hace el sector público? ¿Cuál es el costo, la valoración de los costos de riesgo? Los proyectos de infraestructura pública o que son financiados con recursos públicos, todo el riesgo lo asume el público. Si se usa o no se usa el servicio, si hubo un desvío en la presupuestación inicial, que es una de las cuestiones más comunes, si hubo un desvío en los tiempos inicialmente programados. El costo de financiar estos proyectos, en muchos de los casos hay proyectos que se financian con recursos externos y debe de contabilizarlo como parte de este costo de proyecto y se descuenta los ingresos que podría tener el público vía este proyecto, que normalmente es más común en proyectos de infraestructura económica. Esto nos da el valor del costo total del proyecto. Sin embargo, en el caso de las APP, como todo corre la mayoría de los casos corre a cuentas del privado, se hace la valoración del proyecto APP, se hace utilizando los siguientes elementos. Los pagos al Estado que tendría que hacer el público, si el privado, si necesita una contraprestación, si el privado necesita unos pagos, o sea, hay pagos firmes, pagos contingentes, esos pagos del Estado se cuantifican en esta etapa, por eso se utiliza información del análisis de impacto fiscal, se valora, se incluye también los costos que son retenidos por el sector público, los costos de administración y supervisión del contrato, y se eliminan los ingresos que provienen por pagos de impuestos. Eso nos da una valoración del costo total del proyecto APP, todo siempre desde el punto de vista público. El diferencial entre lo que es la obra pública tradicional y el proyecto APP es lo que se conoce como valor por dinero. Lo deseable es que sea una cifra positiva, y ahí podríamos decir que la modalidad de APP es la deseable. Yo prefiero, bueno, esta es la parte final de la presentación. Estamos abiertas a cualquier pregunta que surja al respecto y estaría moderada por Omar. Bueno, muchísimas gracias, Yana, muchísimas gracias. Una presentación muy completa y yo me imagino que es súper difícil de resumir tanta información en tan poco tiempo. Pero yo soy el culpable porque yo fui que le puse un límite de tiempo a Yana para poder dar espacio a la interacción con ustedes. Entonces, excelente exposición. Yo soy el primero que tengo muchísimas preguntas.
pero yo voy a darle prioridad a las preguntas que se han hecho hasta ahora. Entonces, no sé cómo prefieres, tengo varias, hasta ahora tengo 7 preguntas. Yo tengo como otras 7 también, que las voy a dejar como en 3 o 4, ya que tendríamos como 10 preguntas más o menos para la hora que nos queda. Pensemos que podemos estar conectados aquí tal vez 40 minutos más, como mucho, para ser realistas. Y bueno, tengo una 8ª pregunta. Así que vamos, ¿te parece si la contestamos una por una? O hace la lluvia de preguntas, yo anoto acá, o bueno, sí, así vamos y vemos la, o vamos una por una, sí, para mantener el orden. Algunas están relacionadas y se van a contestar bastante rápido, pero tengamos en cuenta entonces que son 12, 13 más o menos para que nos dé tiempo. Entonces, primero dice Dani Rutinela, hola Dani, dice, me gustaría saber si tiene respuesta de qué tamaño es el mercado de APP en República Dominicana, o mejor dicho, cuánto se ha invertido en APP en el país. Sí, acá puedo salir de la presentación. El volumen de proyectos, los recursos que se destinan a APP en República Dominicana se estima en unos 9.000 millones. Son el total de inversión, de los montos de inversión para APP. ¿Qué ocurre en este caso? Es solo un proyecto de infraestructura, que es un proyecto para infraestructura de desarrollo de líneas de transmisión, cuesta 7.000. Entonces, ahí se cejan un poco los números, pero las propuestas que se han recibido en República Dominicana ascienden a unos 9.000 millones. Yo quisiera después, si es posible, mostrarle en los proyectos APP en la página de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Pueden ver ficha por ficha los montos de inversión de los proyectos y tendrán que totalizar cerca de la cifra que ya les he mencionado. Si te parece esa información, tú me la puedes pasar y yo luego la copio a ellos. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, la segunda pregunta es de María Alejandra García, que nos dice: mi inquietud, ¿qué sector se ha beneficiado más de la alianza público-privada en nuestro país? Todos los sectores, y como les mencionaba anteriormente, la mayoría, en términos de volumen de recursos, está en, bueno, quisiera primero acotar una parte. Todavía no se ha adjudicado ningún proyecto. La evaluación de los proyectos de alianza público-privada, pese a que la ley ya tiene unos 2 años, la evaluación es muy compleja, es muy larga, es muy pormenorizada. No se ha adjudicado ningún contrato. Sin embargo, las inversiones o los que están en evaluación, el sector en términos de volumen de recursos, como les mencioné, en el caso del sector energía, donde hay un proyecto para el desarrollo de líneas de transmisión a nivel nacional con un volumen de 7.000 millones de dólares. Está también el sector de infraestructura vial, un proyecto emblemático, es el de autopista del Ámbar, esta tiene un monto ascendente a los 400 millones de dólares. Hay proyectos de salud para proveer servicios de energía mediante paneles solares a todos los hospitales del país. Este otro de los sectores relevantes está el proyecto de Arroyo Barril, que es para el desarrollo del puerto, de un puerto turístico en Samaná, y también el desarrollo de infraestructura turística en toda la zona de Arroyo Barril. Esos son como los sectores más relevantes. La escasez de proyectos, no hay ninguno de educación, ni de agua, ni de aeronáutica. Se ha basado elementalmente en esos 4 sectores. Muy bien. Dani también nos vuelve a preguntar que, como mencionas sobre la calidad del servicio, cómo se da la fiscalización de lo desarrollado en las APP y en quién recae la responsabilidad de daños a terceros, por ejemplo, en una obra de infraestructura que tuviera problemas en movilización de construcción y causara daños a un ciudadano, por ejemplo. La última parte de la pregunta no escuché. Dice, ¿cómo se da la fiscalización de lo desarrollado por APP
¿Y en quién recae la responsabilidad de daños a terceros? Por ejemplo, con una infraestructura que genere un daño en un ciudadano por vicio de construcción. No, bueno, ahí hay que ver. Primero, el caso de daños a terceros es un riesgo que se identifica en la etapa de evaluación del proyecto. Como vimos antes, el análisis de riesgo es elemental y los riesgos se van identificando en todas y cada una de las etapas. Existe la etapa de inversión, riesgo de tipo legal. En la etapa de operación existe daños a terceros, pueden ser un riesgo medioambiental, de fuerza mayor, por ejemplo, de construcción. Ahí naturalmente los riesgos se dan al quien está en mejor capacidad de mitigarlo. Hay temas de infraestructura, por ejemplo, es muy heterogéneo, muy diverso. Hay proyectos de infraestructura donde el trabajador está, la parte de inversión puede verse afectado. Entonces, como es una parte, es una etapa, corre la inversión de cara al privado, es un riesgo que regularmente se transfiere al privado. En lo mismo ocurre en la etapa de operación. Sin embargo, otros riesgos en el que puede verse afectado una comunidad es regularmente asignado al sector público. El análisis es muy, he querido concretar, o sea, resumir la mejor medida de lo posible y cómo se da ese análisis de riesgo. Pero, ¿qué es importante acá? Primero ver la etapa en que ocurre el riesgo y el tipo de riesgo. Y sobre la base de la literatura internacional, ver quién está en mejor capacidad de mitigarlo. Es lo que se ve y se analiza en la etapa de análisis de riesgo. Y ahí entonces se determina quién debe o no tener, o estaría en capacidad de mitigarlo. Pero en muchos de los casos, y como vimos en las definiciones iniciales, como hay una transferencia significativa de riesgo, la mayoría de los casos corre a cargo del privado. Hay otros riesgos que naturalmente solo lo puede mitigar el sector público. Riesgos de tipo social, los medioambientales suelen compartirse. Okay. Excelente, excelente. Otra pregunta que nos hace Riquelme Saldaña nos dice qué requisitos deben cumplir las empresas para poder ser parte de una IPP. A lo mejor los principales requisitos. En términos de requisitos, eres una empresa formal, es decir, tienes una entidad privada. La ley permite también que haya un conjunto de empresas que se asocien, porque como estos son contratos, le llaman bowling, donde hay una asociación de la participación en las distintas etapas del proyecto. Hay empresas que se pueden asociar con quien es el financiador, quien tiene expertise en mantenimiento, quien tiene expertise en operación, y da la posibilidad de la existencia de un consorcio. Estos consorcios deben de estar, o sea, registrados por las entidades competentes, en el caso, deben tener sus registros nacionales locales. Que es importante que es naturalmente una empresa formal como empresa. Y la documentación, bueno, es la que vimos antes en la presentación. Muy bien. Keila Fernández nos dice, ¿existe alguna relación entre las APP y las licitaciones? ¿Qué diferencia los procesos? Las licitaciones públicas. Me imagino que sí, licitaciones públicas. Pues las licitaciones de proyectos de infraestructura pública tradicional, o lo que se conoce también, o se llama APP en obra pública tradicional, el financiamiento corre a cargo del Estado, de las arcas públicas, del Tesoro, las cuentas del Tesoro. O en su defecto, mediante préstamos que hace financiamiento externo, que es la que debe ser el Estado quien es quien los toma. Y la licitación es una parte del proceso de adjudicación del contrato. En APP se da el proceso de licitación, pero esta licitación se divide en otras etapas, que es la que vimos acá. En una licitación de obra pública tradicional, la etapa 4 y 5 están juntas. Es decir, se ve la capacidad financiera, técnica, legal del oferente,
donde se presenta la oferta técnica, es decir, que digo, ¿cómo voy a resolver determinado problema o cuál va a ser la propuesta de infraestructura que estoy presentando y la oferta económica, sobre la base del precio? O bueno, por lo menos en las licitaciones de obra pública tradicional regularmente se hace sobre precio. En el caso de la licitación en alianza público-privada, se conoce como estas dos etapas: la etapa de manifestación de interés y en la etapa del proceso competitivo. Y a diferencia de las licitaciones de obra pública tradicional, donde el precio regularmente es el determinante de adjudicación o no del contrato, las alianzas público-privadas pueden ser otros elementos. Cuestiones como el mayor canon que se provea el proyecto al sector público. Es decir, hay proyectos en los que, aparte de que del privado sí financia sus ingresos con sus fuentes, con las fuentes tradicionales, puede tener un pago al Estado por el hecho de participar en determinado sector. Okay. Queda claro. Si no queda claro, me pueden pedir retroalimentación, Okay. pero yo creo que... Por el momento vamos a dejarla ahí, vamos a ver si Keila tiene una duda adicional o si quedó claro ahí. Quedo atento ahí en el chat. Pedro Julio de la Rosa nos dice, estas alianzas público-privadas han sido de alguna manera satanizadas, es un comentario, en virtud de que muchas veces se siente que el sector público hace un mayor esfuerzo, ponemos en la propuesta. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción de la situación? Pregunta Pedro. Mira, es una muy buena pregunta. Y la respuesta está, primero, saber que no es una cuestión de solo República Dominicana. En toda la literatura de alianza público-privada es común, o no siempre son residentes en decir, no la gente, el ciudadano común, ve al privado como alguien malo, como alguien que hace un negocio malo, y no necesariamente. Hay un elemento clave, que creo que es lo que se debe de corregir, es el tema de la desinformación, y es una razón por la cual estamos hoy aquí, y por la que hice mucho énfasis en esta parte de saber diferenciar cuando se está hablando de una privatización y cuando se está hablando de una alianza público-privada. En muchos de los casos, ustedes podrán ver en los debates que se hacen a nivel nacional, que estos dos conceptos se confunden mucho. Entonces, también los mecanismos de participación del Estado también no ha quedado muy claro. No ha quedado claro el tema de los plazos, el tema del rol del Estado, que en muchos de los casos, o en otro tipo de contrataciones, ha sido muy pasivo. Ya con esta nueva legislación se espera una participación más activa, y que es un elemento clave de un contrato de alianza público-privada, pero el elemento está en la desinformación. Yo creo que esto se corrige con herramientas de comunicación, que es lo que estamos haciendo hoy, lo que también tiene en agenda o ha desarrollado la Dirección General de Alianza Público-Privada, distintos sectores. Se han fijado muchas de las charlas, de las comunicaciones que se ha hecho a nivel nacional, lo hacen a periodistas, que son los mayores emisores de información y de comunicación. Son elementos claves. También en la baja participación pública. Una de las razones por las que no se suelen desarrollar o suelen ser más ralentizados los procesos de alianza público-privada es que a veces el privado dice, mira, vemos determinada necesidad de inversión, vemos determinado problema, y el sector público ve al privado como un competidor. Cuando aquí lo que se está buscando es crear una sinergia entre yo privado, que deseo desarrollar un modelo de negocio, y voy a hacerlo de la manera más eficiente, porque mi único interés es aumentar la rentabilidad, pero yo público también te defino a ti cuáles son los sectores, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, y busco también tener calidad y proveer, y que tú me proveas esos servicios públicos de la manera más eficiente, porque el interés del sector público es generar bien común. Entonces, ese es un poco de todo lo que ha ido ocurriendo. Temas de desinformación y de poca sinergia entre el Estado y el sector privado. Y yo creo que es clave ahí, Yana, el hecho de que las APP normalmente el propietario legal del activo sea el gobierno, y que el activo es el gobierno cuando expira el contrato. Es un factor para mí determinante de esa diferenciación. Correcto.
Eso que tú estás diciendo. Y es el que más debate genera, porque en muchos de los contratos regularmente el Estado provee, por ejemplo, los terrenos. Si el Estado tiene, es un mecanismo de financiación. O sea, vimos en una de las APP cofinanciadas en que el sector privado dice, mira, yo tengo los recursos para desarrollar la infraestructura, tengo los diseños, tengo todo, pero me falta el terreno. El valor del terreno es una parte de la inversión del proyecto, se cuantifica en el proyecto y lo puede proveer el Estado como un aporte firme. La gente entiende que el Estado le está regalando al privado ese terreno, cuando no, la propiedad del activo es público. Al final de del contrato, todo bien, toda servicio, toda infraestructura que se desarrolle es propiedad pública, es propiedad pública. En la privatización es completamente privada. Y lo otro que considero yo que es un factor importante de destacar es que la compañía recibe el precio acordado por el servicio público. Y ese pago del gobierno no está en la privatización. Tú tienes una libertad de fijación de precios mucho mayor por parte del privado que no está en este esquema. En este esquema hay una especie de regulación, no me gusta usar esa palabra, pero el precio es, socialmente acordado está mucho más claro y especificado en el contrato versus otros de privatización, ¿verdad? Correcto, es correcto. Bueno, entonces pasamos a otra pregunta. Vamos muy bien, respondiendo eficientemente y cosas. Oye, vaya, es demasiado duro. Orlando Boitel nos dice, para el caso de Punta Catalina, ¿considera usted que nos beneficiaría una alianza público-privada para optimizar los servicios? La gasolina es para optimización de precios. De servicios, de los servicios. De servicios. No nos vamos a referir a Punta Catalina per se, podemos referirnos a cualquier proyecto de infraestructura en el sector de energía. Y lo mismo que para cualquier otro sector. Para la eficientización de los servicios, pues el hecho de que exista una participación privada en la provisión de servicios públicos, se podría entender que habría una mayor eficiencia en el uso de recursos. ¿Por qué? Porque el privado, el hecho de participar en el largo plazo, necesita que haya una mayor ahorro de costos. La rentabilidad del privado depende de la disponibilidad del bien o el servicio. ¿Qué hace el privado cuando dice voy a invertir en determinada infraestructura? El proyecto va a generar valor en la medida que se aproxime o que en la medida que el bien o el servicio esté disponible, es decir, que entre la etapa de operación. Está obligado a gastar menos recursos en la etapa de inversión y a gastar menos tiempo, porque de mayor o menor tiempo depende el que el privado reciba o no reciba esos ingresos. Entonces, eso es un mecanismo por lo que podríamos decirle que el privado tiene una mayor, podría mejorar o podría apuntar a una mayor eficiencia en la provisión del servicio. ¿Qué otro elemento es importante? Como el privado participa en la parte de operación y mantenimiento, piensa mucho más estratégico en la durabilidad del bien o el servicio y se evita el tener que hacer inversiones adicionales por vicios de construcción iniciales. Y por eso es que en el esquema anterior hablamos de que esa participación privada, solo en el corto plazo, donde yo construyo y me voy, no puede ser una alianza público-privada. Cuando aseguramos una participación privada en el largo plazo, el privado podría tener una mayor inversión en la etapa inicial, pero procurando que en el largo plazo evitarse tener mayores gastos en operación y mantenimiento. Entonces, el privado, como ve todo el ciclo de vida del proyecto, sigue estando obligado a a ser eficiente, porque en la medida que es eficiente, aumenta su rentabilidad. Entonces, en el caso de Punta Catalina, en el caso de cualquier otra provisión de un servicio público, por esos dos mecanismos, podríamos decir que podría ser más eficiente. En el caso de la alianza público-privada, ya para cerrar la pregunta, entra un elemento importante, es el esquema de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que tengo yo
privado para desarrollar una infraestructura. Necesito ser eficiente porque en muchos de los casos el nivel de eficiencia está dentro de los indicadores con los que el sector público me va a monitorear. En alianza público-privada se incorporan unos temas que son los llamados KPI. Esos KPI son los indicadores de desempeño con el que me van a estar monitoreando durante el ciclo de vida del proyecto. Cualquier fallo en cualquiera de esas indicaciones puede ser objeto de un cierre contractual. Entonces, por eso es que se obliga, o el incentivo que tiene el privado de desarrollar buenos servicios es ese tema, el tema del monitoreo constante en el desarrollo de unos indicadores que están preestablecidos. No es oculto para nadie que el sector público es un monopolio, o sea, quien desarrolla su infraestructura, pero nadie es más veedor que la ciudadanía, que podría tener un mecanismo de veeduría, pero en el caso de un contrato de alianza público-privada, el Estado es quien observa el nivel de desempeño o no del sector privado y por tanto asegura o busca ese nivel de eficiencia. Bien, muy bien. Rachel Mariñe nos dice, la nueva línea aérea dominicana Arajet cumple con las condiciones de APP. Bueno, no sé si... El caso de Arajet, ¿cómo es? Es una aerolínea nueva donde el capital es completamente privado. No lo sé. A ver, Yo no estoy segura. ¿Qué es Rachel, ¿tú me puedes importante? especificar ahí en el chat si es privado, mixto, cómo es? Para saber un poco mejor. No sé si está Rachel todavía por ahí. Vamos a ir contestando otra en lo que ella nos dice. Aquí podemos, bueno, en lo que ella responde, es importante saber que el Estado dentro de la economía tiene unos roles fundamentales, tiene una participación limitada. Primero, no todos los bienes y servicios de la economía deben ser provistos por el Estado. Entonces, en el caso de las alianzas público-privadas, tienen que ser bienes y servicios en el que regularmente el Estado ha participado porque es una competencia del Estado. ¿Qué es competencia del Estado? Provisión de educación, provisión de salud, provisión de infraestructura, que son los llamados los sectores de desempeño, de mayor desempeño del Estado y temas también de seguridad nacional. El Estado también tiene otro tipo de participación a nivel económico en términos de garantizar estabilidad macroeconómica, de tema de redistribución de riqueza, en tema de estabilidad de precios. Esos son los sectores en los que el Estado puede participar. Cualquier sector adicional a esto es competencia exclusiva del privado. Y si es competencia del privado, y el proyecto no tiene una alta rentabilidad social, entonces no hace nada al público en participando en este tipo de contratos. Si es altamente rentable desde el punto de vista privado y no es altamente rentable desde el punto de vista social, esos son el tipo de infraestructura en la que solo participa el privado. Y ahí por eso existe el tema de las concesiones, que honestamente las concesiones es cuando te doy ese permiso para que tu privado desarrolle X sector, pero donde yo no necesito tener una participación pública activa, sino tú desarrolla tu modelo. María José Jiménez nos dice, entiendo este tipo de contratos, una pregunta, ¿se reducen los ingresos del Estado? ¿La empresa tiene algún beneficio fiscal que reduzca su participación en el fisco? Y no durante todo el ciclo de vida del proyecto, pero la ley de alianza público-privada le da el margen de 5 años, los primeros 5 años del proyecto, la exoneración por concepto de ITEVIS. Eso es un mecanismo de incentivo. Hay otras, o sea, eso es lo propio de la ley. A muchas de las empresas o de los originadores se suelen acoger a otros esquemas de incentivo en función de su rentabilidad, o sea, de cómo aumenta mejor su rentabilidad. Lo que no se comparte es esquemas de incentivos simultáneos, pero la ley de alianza público-privada da en los primeros 5 años un esquema de exoneración. Se podría precisar más adelante en el artículo de la ley que menciona, y en esencia es esa facilidad. Isaura dice, si bien sabemos que las APP presentan beneficios de fondos gubernamentales adicionales,
más allá de los recursos públicos, ¿cuáles beneficios o ventajas significativas representan dichas alianzas a nuestro desarrollo como país? Bueno, yo creo que lo hemos mencionado a lo largo de, Sí, no sé si hay estamos algo aquí. adicional. Yo creo que se ha resaltado bastante. ¿Hay algo, Yana, que tú quieras decir adicional o Sí, hemos hablado? no, Está quedando pues grabado. sí, bueno, en este caso hablábamos en principio de las necesidades de inversión. Necesitamos entrarnos en ese proceso de convergencia a las inversiones que tienen las economías avanzadas. Necesitamos una mayor cantidad y calidad de provisión de servicios públicos. Y si ya países como el nuestro, donde hay donde la capacidad de financiamiento o los recursos para proveer nuevos bienes y servicios son limitados, pues una alternativa deseable es la participación de las alianzas público-privadas, porque es una modalidad de financiamiento en la que puede acceder el público, puede garantizar la provisión de esos servicios sin necesidad de endeudarse nuevamente. Entonces, Okay. una oportunidad de inversión es esa. Bueno, las últimas dos preguntas del público las voy a resumir en una y luego hacerte un par de preguntas que tengo ahí guardadas. Tanto María Fernanda Botier y Ana Jiménez nos dicen, eh, dice María Fernanda, entiendo que los proyectos fomentan el desarrollo, pero estas alianzas representan una ganancia para el Estado. Y si es así, ¿cuáles de estas han generado mayor ganancias para el Estado? Y Ana nos dice que cómo se logra el equilibrio entre la rentabilidad social y la privada. Creo que lo hablaste un poquito, no sé si destacarlo de nuevo y con eso terminamos las preguntas de parte del chat. Pues voy a responder de atrás hacia adelante. En el caso de ese equilibrio de la rentabilidad social y de la rentabilidad privada, se determina o se busca a través de los análisis. Hay modelos de negocio donde se presenta al privado, donde dice cuál sería la rentabilidad que obtendría sobre la base de indicadores relevantes, su TIR y su BAN. Dice, mire, es un proyecto que es deseable desde el punto de vista privado, y a través del análisis costo-beneficio, o de costo-beneficio, se determina la TIR y el BAN social, que fue lo que vimos más adelante. Entonces, lo deseable en un proyecto de alianza público-privada sobre una base de una cartera de proyectos es elegir entre los proyectos que tienen una mayor rentabilidad privada y una mayor rentabilidad social. Y como mencioné antes, proyectos en el que no hay rentabilidad social y hay una rentabilidad privada, bueno, no es un proyecto deseable ni candidato a ser desarrollado mediante alianza público-privada, sino por el sector privado, mediante una privatización, mediante las llamadas concesiones, que aunque la ley la deroga, es un mecanismo de participación privada en la economía. Muy La bien. otra pregunta acá, Pregunta ¿cuál cuatro. es? Mayores beneficios, mayores ganancias para el Estado, si hay alguna experiencia, pero creo que ya especificaste que los proyectos están por implementarse todavía. Y sí, la mayoría de los proyectos están en desarrollo, solo se llegó a la fase de proceso competitivo, el proyecto para desarrollar el sistema electrónico de garantías mobiliarias, pero desafortunadamente fue un proyecto desierto, y hay otros proyectos que están en la fase de desarrollo y evaluación que, bueno, ya no, imagino que saldrían entre diciembre y enero. No es mi responsabilidad mencionarlos, porque es No, está competencia bien. del Consejo, pero que pueden conocerse, pueden verse a través de la página de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Hay una pestañita que dice Banco de Proyectos y dicen qué etapa están todos los proyectos. Hay unos 16 proyectos que fueron algunos ya descartados en etapas iniciales y otros que siguen en evaluación con posible declaración de interés público. Mira, Rachel nos especifica que sí es de carácter privado a la JET, le parece a ella. Ahora su inquietud va en que probablemente haya impacto social de la actividad aeronáutica de Arajet, ¿verdad? Si lo vemos tal vez por el lado del turismo, promoción, conexión Claro, y que demás. Yo creo que es sí. debatible.
tal vez, el impacto social. Y sí, ¿qué es importante aquí? Acá los beneficios colaterales que se desarrollan mediante la inversión, independientemente se desarrolle por obra pública tradicional o por la alianza público-privada, tienen una serie de beneficios que ustedes como economistas en muchos de los casos ya lo conocen. Una mayor generación de empleo, una mayor generación de dinamismo de la economía, producto de la actividad del del sector. Hay otros beneficios y el impacto que tiene la inversión pública en el crecimiento económico sigue siendo parte de los beneficios colaterales que pueden obtenerse a través de las alianzas público-privadas. Aquí lo único que se diferencia es el cómo es gestionado el activo, que a diferencia de obras tradicionales, en muchos de los casos es mediante el sector privado, y de dónde provienen esos recursos que también son del sector privado. Para los beneficios colaterales que se pueden desarrollar son los mismos que se desarrollan a través de obra pública tradicional. Acá veo que Palmers está acá y nos habla de proyecto del Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria que se está preparando desde el Ministerio de Industria y Comercio. Importante sobre este proyecto es que es la única iniciativa de origen público que se ha presentado, el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria. El resto de las iniciativas ha sido por interés del sector privado. Y esperamos que haya más iniciativas públicas porque las necesidades de inversión son muy amplias. Hay una última pregunta, y gracias, Palmer, por ese aporte. Hay una última pregunta que no la entiendo bien, su formulación. Dice, ¿por qué si la APP es tan rentable para el sector público, no se entiende el tiempo en la exoneración del impuesto? No se extiende, Bueno, sí. no se extiende el tiempo, será, Albany. ¿Será que si no se extiende? Bueno, es que parte también de la participación del privado en la economía es que genere los beneficios colaterales en términos de empleo, pero también en términos de ingreso al Estado. Son actividades que perfectamente pueden pagar impuestos. O sea, no es que una alianza público-privada va a eliminar cualquier forma de generar ingresos al Estado. Como cualquier otra actividad, necesita generar ingresos, ingresos por impuestos, y no hay ningún motivo como para eximirlos en este tipo de iniciativas. Sí. Hacienda, Hacienda no le agradaría mucho esta propuesta. Para que el sector privado sea rentable, el grado de participación público no puede ser a nivel de minimizarle los costos a toda costa. Entonces, porque ahí eso es parte de los costos sociales. O sea, el hecho de no generar fuentes de ingresos. Bueno, tengo una actividad que se está desarrollando, me está generando empleo, pero por otra parte tengo un sector o una iniciativa que no me está generando los ingresos con lo que regularmente yo proveo otros bienes y servicios públicos. Entonces, esa es una de las razones. Aquí, bueno, y qué bueno que salió la pregunta. En este tipo de contratos, el público no acomoda las facilidades del privado, sino que hay una participación de cada una de las partes en función de su expertise, de su experiencia y de su eficiencia. Bien. Bueno, yo voy a aportar, voy a reducir mis preguntas, tengo varias inquietudes, creo que en otro momento podríamos detallarlas, voy a resumirlas y voy a resumirlas en dos preguntas, principalmente por el escenario en el que estamos. Si tú tuvieras que decir, Jaina, cuáles serían esos perfiles profesionales que hay que fortalecer a nivel país, a nivel de las instituciones, a nivel de nuestras universidades, de cara a este futuro que ya está siendo presente, que es el trabajo de las alianzas público-privadas como un mecanismo real, vigente y viable para implementar. ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es la especialidad? Existen ya iniciativas de capacitación, de formación. El país está realmente enfrentando retos en ese sentido. Necesita un estudiante hoy día estudiar fuera, estudiar aquí. Hay especialidades, formas de crear capacidades en ese sentido. ¿Cuáles tú ves los principales desafíos? Y esa es una primera. A veces una. Ok. No, adelante, puede poner la otra. No, y la otra tiene que ver con más adelante,
cuando ya exista una regularidad y una implementación y proyectos andando, ¿cuáles serían las vías para encontrar información de evaluaciones, informes de seguimiento y demás? ¿Va a ser en la dirección de alianzas público-privadas? ¿Va a ser en MEPIT a través de los informes de inversión pública? ¿O va a ser una información más fiscal de parte de Hacienda? ¿O una combinación, informes que van a salir de parte del Consejo? ¿Cómo se ha pensado eso en términos de transparencia y difusión de información? Acá tú has mencionado unos elementos importantes. Primero respondo la parte de los desafíos. Hablamos de como desafíos para temas de alianzas público-privadas, la debilidad es en la comunicación. El desafío está temas temas de transparencia, que se puede mitigar con estas informaciones abiertas que tú mencionas acá. Pero un desafío adicional, que es más asociado con el público con el que estamos hoy, es el tema de las competencias, las debilidades, el expertise público principalmente, para poder conversar con el privado, es una debilidad importante, no solo en República Dominicana, sino en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque acá ponemos a conversar el lenguaje del privado, al privado se le hace fácil llegar al lenguaje público. Ahora el público debe de entender cuál es el lenguaje privado y es competencias profesionales. En muchos de los casos quedan rezagadas. En términos de formación, el equipo profesional que hay ahora mismo en República Dominicana, la mayoría nos hemos formado a través de organismos internacionales, el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos asistió tiene varios años desarrollando en temas de metodología, información y creación de capacidades, y a través de certificaciones internacionales, que en el caso de APMG o del Banco, o el caso del CAF, muchos de estos, algunos de los medios de desarrollo de competencias y en que podemos adquirir los conocimientos. Sin embargo, yo creo que las universidades deben de irse acoplando. En muchos de los casos, los temas de proyectos en las universidades se quedan desde el punto de vista privado. Puede incluirse dentro del currículum la evaluación social de proyectos. ¿Por qué? Porque el sector público es un gran empleador y en muchos de los casos, o por lo menos a mí a veces me hace difícil encontrar perfiles de trabajadores, de colaboradores que conozcan el mundo del proyecto y que conozcan la parte cuantitativa de los proyectos de inversión. Temas de valoración en análisis de socioeconómico, donde se necesita la parte analítica que tiene un estudiante de economía, un profesional de la economía, la parte cuantitativa. Ya esta historia de que escribimos proyectos como poesía, acá no es posible. Acá hay que desarrollar elementos cuantitativos, porque la mayoría o casi todas las técnicas son de orden cuantitativo y es un perfil interesante para los estudiantes de economía. Estoy casi segura de que vienen nuevas tendencias en temas de evaluación ex ante para hacer una evaluación socioeconómica mucho más exhaustiva y la evaluación de impacto. Entonces, el perfil de los economistas actuales pueden ir mirando acá. En muchos de los casos, también el gran despliegue de proyectos de alianza público-privada, las empresas se valen de firmas y de empresas subcontratan los estudios. Entonces, es interesante que haya personas ya que sepan qué es esto de una rentabilidad social, que sepan qué es un precio social, cómo hacer una cuantificación, una valoración de determinados beneficios en determinado sector. Y es un vacío, porque casi siempre se ha quedado desde el punto de vista privado, pero perfectamente público. En el análisis de riesgo, en conocer el tema de simulación, en cómo hacer cuantificación, todos esos elementos cuantitativos de la valoración y de la evaluación ex ante de los proyectos, yo creo que puede ser un campo interesante para los estudiantes de economía. Excelente, excelente, Jan. Y bueno, yo creo que queda lo de la otra pregunta, el tema de transparencia. Bueno, sí, la reportería, sí. Sí, el tema de la reportería, yo creo que no la mencioné, si Martín no... Si Martín se entera, todos los proyectos de alianza público-privada tienen que estar registrados en el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Entonces deben de tener un código SRIP, que es un código donde se rastrea toda la operación de los proyectos de inversión
que vienen como recursos públicos en el Estado. Bueno, sí mencionamos como una de las responsabilidades del Ministerio de Economía es alinear conocer el grado de alineación que hay con el sistema. Y en el caso de los contratos, bueno, la entidad, el ente privado que desarrolla la infraestructura está obligado a ofrecer una serie de informaciones, tanto a la autoridad contratante, que sería un caso de los ministerios, para ver el grado de avance de los proyectos, el tipo de servicio que está proveyendo, el ritmo de ingresos que está teniendo, y se fiscaliza. Lo mismo tiene que reportar información a la Dirección General de Alianza Público-Privada, pues es quien hace el monitoreo del contrato, el tema de una ocurrencia de faltas graves y demás. Pero hay una serie serían como las 3 instituciones clave en temas de transparencia, porque este tema de alianza público-privada se desarrolla sobre la base de la confianza. La existencia de la confianza se desarrolla a través de la transparencia de la información. Excelente. No me queda más nada que agradecerte, Yana, por este obsequio que nos has dado de Navidad, de cierre de curso de Economía Contemporánea, pero aquí hay más personas que las que están en esa sección, precisamente por eso tenemos a Palmers aquí, porque invitó a sus estudiantes, hay más profesores que invitaron a sus estudiantes. Recordarles a todos que esta charla ha quedado grabada, la voy a colgar en mi canal, me buscan ahí Omar Herrera, y voy a reiterarles también los enlaces, aquí le estoy copiando de nuevo, tanto el LinkedIn de Yana, el Twitter de Yana, que también lo utiliza, y los enlaces para sus investigaciones que ha publicado hasta ahora. Nada, señores, muchas gracias. Gracias por la participación, gracias a sus preguntas y su interés, y estaremos en contacto nuevamente. Ya Yana pasa a ser profesora honorífica de la universidad y va a estar invitada en cualquier momento. Y nada, reiterarle mis afectos, mis abrazos a todos y se me cuidan mucho. Muchas gracias, Yana. Bye, bye. Gracias a ustedes por mantenido contacto, presencia casi todo el grupo. Gracias por todas las preguntas y quedamos acá a la orden, siempre acá a la orden para ustedes. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bye, bye, se me cuidan. Hasta luego.